Hola, en el video anterior les dije que íbamos a dar un gran salto con este bloque y de hecho esto es lo que vamos a hacer hoy. El mismo bloque que hicimos antes lo vamos a hacer un poquito más bonito y además de todos los atributos que vimos en el bloque anterior, este va a tener la posibilidad de tener un ID de numeración, va a tener otros atributos, por ejemplo, el uso al que pertenece, la fase, que en este caso la hemos controlado a partir de una capa, y además tiene las coordenadas UTM y las UCS. Fíjense que si yo cambio el UCS y lo pongo, por ejemplo, acá, y regenero, este está en el 0,0. Estos no, estos tienen otra coordenada. Entonces, lo importante de esto es lo siguiente, fíjense, los atributos están desagregados, es decir, tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 atributos. Y lo difícil, lo más difícil de todo que hemos desagregado es esto, el X de la coordenada del usuario y el Y de la coordenada del usuario. Hoy les voy a enseñar a hacer todo esto, prepárense que es largo. Y vamos a arrancar nuestro círculo desde el 0,0. Vamos a decirle que tenga 5 milímetros de radio. Y vamos a arrancar con nuestra línea que puede venir a 5 milímetros de acá, ir 20 milímetros para acá. Y otra línea que arranca desde acá, 5 milímetros hacia abajo y 20 milímetros hacia arriba. Este era el bloque que habíamos hecho antes. Pero esta vez lo vamos a embellecer un poquito. Vamos a hacerle un offset de 1 milímetro, por ejemplo. Y vamos a hacer un trim de esto que está acá. Vamos a cambiar el espesor de esta línea. Vamos a ponerle un espesor un poquito más grueso. Y vamos a ponerle un hatch sólido acá y acá. Bien, ya tengo terminado mi bloque. Y vamos a generar el bloque. Pero, antes de generar el bloque, hay que tener en cuenta una cosa. Este bloque va a ser un bloque anotativo. Y yo lo estoy generando en escala 1 en 1. Si el bloque es anotativo, está pensado para imprimirse acá en el layout. Entonces, la medida que vaya a tener de diámetro, por ejemplo, este bloque, va a ser en milímetros. Si yo, que tengo mi DWG units en metros, hago este bloque ahora y le pongo que sea anotativo y está en escala 1 en 1, este bloque lo va a pensar en realidad 1000 veces más grande de lo que yo quiero. Entonces, cada vez que vayamos a hacer un bloque anotativo, en el momento de hacer el bloque, ponemos que la escala sea 1 en 1000. ¿Qué significa que la escala sea 1 en 1000? Significa que voy a estar trabajando en la escala del layout, en donde una unidad de papel es una unidad de dibujo. En este caso, esto está 1 en 1000. Si yo tomo la distancia, de acá a acá, sigue habiendo 10, igual que antes. Pero van a ver lo que va a pasar cuando yo hago el bloque. Yo le pongo block, a este vamos a llamarlo igual, WCS, UCS 2, en este caso, por si se mezcla con el otro. El punto base es el 0,0. Vamos a seleccionar objetos. Vamos a decirle que sea anotativo y que lo piense en milímetros. En realidad daría lo mismo. Si yo lo pongo en metros acá, después va a ser solo la conversión. Pero lo voy a hacer en milímetros porque para mí va a ser más fácil trabajar en el editor de bloques en milímetros porque es la medida que va a tener este bloque impreso. Fíjense, le doy OK, pero no lo voy a abrir en el editor de bloques. Lo voy a dejar acá. Ya es un bloque, ¿sí? Este es un bloque. ¿A qué escala pertenece este bloque? A la escala en la que fue creado, 1 en 1000. Ahora, si yo a este bloque le digo que aparte de la escala 1 en 1000 pertenezca también a la escala 1 en 50, cuando yo pase esto a la escala 1 en 50, voy a ver el bloque mucho más chiquito. Y si yo imprimo esto en escala 1 en 50, voy a ver el bloque del tamaño que tiene que ser. ¿Qué tamaño tenía que tener esto? 10 milímetros. 10 milímetros. Esto significa que el cálculo que hicimos está bien. Entonces recuerden, volvemos al model. Cada vez que hagan un bloque que vaya a ser anotativo, dibújenlo en escala 1 en 1000 y piénsenlo en milímetros.
Ahora sí, vamos a ir al editor de bloques y fíjense que el editor de bloques nos dice que está en milímetros esto y cuando yo lo mido, efectivamente está en milímetros. Tiene 10 milímetros. Bueno, y ahora sí, vamos con nuestro bloque. Vamos a empezar con los atributos más sencillos. Por ejemplo, vamos a ponerle un primer atributo que sea el número de esta coordenada. Esta es la coordenada 0,1. ¿Sí? Es la medición 0,1, es el punto 0,1, es el identificador de esta coordenada. Entonces, hacemos attdef y vamos a ponerle, por ejemplo, ID de identificador, ID, y en el default, esto no va a ser un campo, esto va a ser un texto que yo le voy a poner a cada punto el ID que le corresponda. Como default voy a poner 00. De manera tal que cuando yo veo un bloque que tiene 00 es porque no tiene identificador todavía. O podría ponerle como default 0 nada más. O podría ponerle una rayita, un simbolito. Lo que ustedes quieran, lo que más les convenga. A mí me gusta siempre con 00, pero ustedes le pueden poner lo que quieran ahí. Y la justificación, middle center, y el estilo de texto está bien. La altura del texto no tiene que ser anotativo esto, porque lo que es anotativo es el bloque entero, así que recuerden que esto no es anotativo. La altura del texto decía, pensándolo en uno en milímetros, esto se piensa en milímetros, igual que antes. Es decir, que la altura del texto de 2 va a ser medio chiquito. Si esto tiene 8 milímetros de alto, puede ser, por ejemplo, de 4 milímetros. 4 milímetros, le doy OK y lo ubico donde va, en el centro de este bloque, ahí. Si ustedes tienen más de 100 puntos de medición, fíjense que se les va a ir de acá. Una forma de ver cómo queda el texto es venir al tag y escribir el valor que nosotros queremos que tenga. Por ejemplo, si esta va a ser la medición número 1000, ¿ven? No me entra. Entonces, ¿qué hago acá? Selecciono este atributo y le digo que su altura no sea de 4, que sea de 3. Y no me entra. Bueno, que sea de 2.5. Ahora, si yo sé que nunca voy a tener 4 dígitos y que esto como mucho va a llegar a ser 999, en una de esas acá un valor de 2.8 está mejor. Hasta un valor de 3 inclusive. ¿Se entiende? Y esto lo vuelvo de nuevo a ID ahora. Bien, está quedando lindo. A continuación le voy a poner otro bloque que me va a definir el uso de la coordenada UTM. Entonces hacemos lo mismo que antes, attdef, vamos a ponerle uso, y el default también va a ser un guión o un 00, un XX, algo que llame la atención, ¿sí? Inclusive puede tener un punto nada más. Pero no lo dejen vacío, porque si ustedes lo dejan vacío, el que lo ve no sabe que ahí va un texto y que ese texto falta. Entonces, por esa razón, yo siempre le pongo algo que llame la atención. Bien, middle center como siempre, estilo de texto ZZ estándar, o puede ser otro estilo. Acuérdense de nunca usar el estilo estándar, tiene que ser un estilo que tenga un nombre que sea propio de ustedes. Y recuerden que no es anotativo y acá ya podemos empezar a cambiar la altura, como es el uso, y todas las cotas van a tener el mismo uso. En una de esas no tiene que ser tan importante, así que 2 milímetros tal vez esté bien. Le damos OK y lo ubicamos, por ejemplo, ahí. Ahora vamos a generar otro atributo, pero este atributo va a tener otras características, porque este atributo va a ser invisible, no es un atributo que vaya a estar visible. ¿Por qué? Porque lo quiero nada más que para la extracción de datos. Entonces fíjense, hago attdef y ya de entrada le digo que sea invisible, que su tag sea face, que su prompt sea face. El texto no me interesa en realidad porque lo voy a poner en cualquier lugar. Y acá yo podría dejarlo con un XX para que alguien lo llene. O vamos a usar otra característica que me gusta mucho, que es insertar un campo y que ese campo me lea el nombre de la capa a la que pertenece este bloque. De esa forma, si yo organizo
mis capas por fase, este bloque me va a mostrar en esta información el nombre de la capa a la que pertenece. Fíjense, en lugar de ponerle ese default, le voy a poner un campo. Y ese campo va a ser un campo del objeto. En este caso el objeto es el bloque. Entonces block placeholder y le voy a decir a qué layer, a qué capa pertenece. Vamos a poner todo mayúscula, le doy OK y igual sigo poniéndole middle center. Pero este va por acá arriba, porque este no va a salir en el bloque. Vamos a ir testeando esto. Y al testearlo, fíjense que el atributo no aparece. Sin embargo, dentro de las propiedades del bloque, en la fase me sale fase 0. ¿Por qué? Porque este bloque en este momento está en la capa 0. Pero si yo genero una capa nueva que se llame fase 2 y pongo a este bloque en mi capa fase 2, cuando yo regenere, este bloque pertenece su fase a la fase 2. ¿Se dan cuenta? Es una manera de lograr tener información, en este caso a partir de una capa. Tranquilamente lo podría haber hecho de otra forma, pero supónganse que la fase 2 es color roja y la fase 1 es color verde. Entonces, más allá de que los dos se van a imprimir en color negro, yo visualmente ya veo que este pertenece a la fase 2 y ahora si yo lo pongo en fase 1, veo que pertenece a fase 1. No se ve muy bien con este fondo de pantalla. ¿Ven? Fíjense, en este caso este pertenece a fase 2. Acuérdense que siempre hay que regenerar para que se actualicen los atributos. Entonces, este pertenece a fase 1, pero dentro del atributo fase, más allá de su capa. El atributo lleva el nombre de la capa, por eso acá dice fase 1. Y este pertenece a fase 2. Me está gustando, volvamos a nuestro bloque. Entonces ya tenemos el identificador, el uso, la fase y ahora viene la parte más complicadita pero más sabrosa, porque ahora vamos a poner todos los campos. Lo que habíamos dicho es lo siguiente, se los grafico acá para que lo entiendan. Yo voy a tener unas coordenadas, vamos a llamarlas ya UTM, y esto a modo de texto va a ir ahí debajo del uso, porque es nada más que el título de que la coordenada que va a estar abajo es la coordenada UTM. Entonces, es más, inclusive podemos hacerlo más pequeñito, esto un 1.8. Y además voy a tener, acá abajo van a estar las dos coordenadas, ¿no? La coordenada X y la coordenada Y. Las dibujo por separado, ya van a ver por qué. Y después, por debajo, voy a tener las coordenadas del UCS. Entonces voy a tener la coordenada X del UCS y la coordenada Y del UCS. Vamos a ignorar la coordenada Z para este caso, lo cual supone un desafío más todavía porque siempre nos provee las tres coordenadas y hoy les voy a mostrar cómo hacer para que me ponga las dos coordenadas y que cada una de las dos coordenadas sea un atributo. Es decir que yo necesito 4 atributos: UTMX, UTMI, UCSX y UCSI. Se los muestro así para que nos organicemos, para que pensemos cómo se va a ver esto. Entonces, voy a empezar con las coordenadas UTM, que son las más fáciles. Pero esta vez les voy a mostrar cómo hacer para despejar una sola de estas coordenadas. Vamos con la coordenada UTMX. Entonces, esta la borro porque la vamos a reemplazar por un atributo. Esto es texto, nada más que lo hice para que entendiéramos qué íbamos a hacer. Entonces hago attdef. Esto ya no quiero que sea invisible. Y acá le pongo UTMX. UTMX. Enseguida llenamos acá. Y en la justificación, en este caso, le voy a poner que no sea middle center, sino que sea middle right. Es decir, que crezca desde la derecha hacia la izquierda. Porque va a ser un valor bastante largo que va a estar ubicado acá. Entonces yo le pongo middle right. 2 milímetros está bien para esto. Y vamos a ponerle acá el campo que tiene que llevar. El campo que tiene que llevar en este caso no es tan difícil. Hago botón derecho, Insert Field y es lo mismo. Block Placeholder, Position, Decimal, 3 decimales. Solo que acá le voy a quitar la coordenada Z y la coordenada Y. Hasta acá todo bien, le doy OK. Le doy OK y pongo este bloque más o menos ahí en la mitad. Ya esto lo vamos a alinear mejor. Perfecto. Vamos a hacer la UTMI ahora. Entonces esta la borramos y hago attdef, lo mismo.
UTMI, UTMI. En este caso va a ser middle left, es decir, va a crecer desde la izquierda hacia la derecha. 2 milímetros está bien. Y acá hacemos lo mismo que hicimos recién, insertamos un campo que diga que queremos el block placeholder, position, decimal, pero en este caso quiero la I y no quiero la X. Hasta acá vamos bien, le doy OK. Le doy OK acá también y pongo este en el punto de inserción de este otro texto. Y ahí tengo mis dos coordenadas. Vamos a separarlas un poquito, 1 milímetro para cada lado, porque lo que va acá en el medio es una coma. Entonces hago un texto que esté ahí y que sea una coma. Porque recuerden que esto es un atributo y esto es otro atributo, son cosas separadas. Vamos a probar esto, vamos a testear el bloque. Y este bloque se lo ve ya bastante bien. Vamos a llevar esto a una coordenada numeral. 41673.267, 458.242,093. Enter. Esto está lejísimo. Vamos a ver. Y ahí está. Y tengo mis dos coordenadas. ¿Sí? Hasta acá estamos bien. Podemos, si queremos, si nos quedó muy separado, podemos poner esto más cerca de la coma. Pero ven que en la medida que este número es más grande, crece hacia este lado y este crece hacia este lado. Si esto yo lo llevo a la coordenada 0,0, fíjense cómo siempre aparecen pegados al lado de la coma. Bueno, esto está quedando muy bien. Vamos a mover esto medio milímetro para cada lado. 0,5 de acá y 0,5 de acá. Perfecto. Y ahora vamos a hacer las coordenadas del UCS, que es exactamente igual que lo que hicimos arriba, pero ya empieza a tener unos bemoles. Fíjense, empezamos con la del UCSX. Entonces, todo indicaría que hay que hacerlo de esta manera. attdef, UCSX, UCSX. Esto es middle right. Vamos a ponerlo un poquito más chiquito o más grande, como ustedes quieran. No sé cuál de las coordenadas usan con mayor frecuencia. Y acá lo que todo el mundo haría es insertar una fórmula que diga W2U, que es la expresión que convierte las coordenadas globales en coordenadas del usuario, de un paréntesis, y este paréntesis hacemos insertar campo, block, placeholder, position y solamente el de la X. Le doy OK, cierro el paréntesis, le doy OK y pongo este valor más o menos por ahí. Y vamos a probarlo. Fíjense que tenemos problemitas. ¿Por qué tenemos problemitas? Por varias razones. Volvamos entonces a hacer nuestro atributo como corresponde. Hacemos attdef, UCSX, UCSX, middle right. Y acá vamos a insertar un campo. Ese campo es W2U de otro campo que va a ser el block placeholder, posición, decimal, 3 decimales, X, OK, y acá cierro el paréntesis. Pero fíjense, el preview sigue siendo el de los 4 numerales. Si yo evalúo la fórmula y le digo que sea decimal, me sigue mostrando los 4 decimales. Entonces, supongamos que lo ignoro y le doy OK, pongo el atributo por ahí y van a ver que cuando voy a mi bloque siguen apareciendo numerales. Esto es porque el W2U trabaja con las 3 coordenadas, sí o sí. Entonces, acá ya hay que aplicar otra expresión. Fíjense, vamos a borrar esta y hacemos attdef, UCSX, UCSX, middle right, 1.80. Y esta expresión es la siguiente. Primero hacemos insert field y vamos a agregar por delante una primera expresión que ya no va a ser W2U, sino que va a ser RXOF. RXOF me da el resultado de X de lo que venga a continuación. Lo que venga a continuación viene dentro de un paréntesis. Y dentro de ese paréntesis, ¿qué queremos? Y queremos el W2U de lo que está dentro de otro paréntesis. Y adentro de ese otro paréntesis que está, ahora sí vamos a tener acá un campo que va a ser block placeholder, position, decimal, con los 3 valores de mi coordenada. Le voy a dar OK y voy a empezar a cerrar el primer paréntesis y el segundo paréntesis.
Vamos a evaluar esto, a ver qué pasa. Decimal, 3 dígitos. Vamos a darle OK y vamos a probarlo. Fíjense que ahora sí me apareció. Más allá de que en el preview me aparecían los numerales. Ahora sí lo veo bien. ¿Por qué? Porque utilicé el RxOff. Vamos a hacer el i ahora y ya acomodamos estos atributos. Hacemos attdef, ucsi, ucsi, middle left y acá va un field que es una fórmula que dice RIOff de lo que viene a continuación. Lo que viene a continuación es el W2U de lo que viene a continuación, que es otro campo que adentro lleva el block placeholder, la posición, los 3 decimales, pero de los 3 elementos. Le doy OK, cierro el primer paréntesis, cierro el segundo paréntesis, lo evalúo, le doy decimal, 3 decimales, OK, y lo pongo en su lugar. Su lugar sería el punto de inserción de este texto, que es ese. Bien, y ahí tengo ya mis dos valores que los podrían mover medio milímetro para cada lado, 0.5, 0.5, y vamos a ponerle la coma que también se merece. En este caso, como es un texto, lo podemos copiar, lo ponemos ahí. Está grandecito el bloque, pero tiene unos datos increíbles porque estos enseguida los vamos a poder meter todos en una tabla. Hacemos test block, acá se ve perfecto. Vamos a mover esto a otra coordenada, no sé, vamos a moverlo por ahí nomás, no muy lejos. Y vamos a copiar este ahí y vamos a cambiar el UCS, a ver qué pasa. Regeneramos. Y efectivamente, fíjense cómo tenemos las coordenadas UTM y las coordenadas UCS en 4 atributos distintos. Ambos pertenecen al uso 31, con lo cual siempre en el primero que pónganle ya el uso que esto lleva. Está bien que se puede hacer todo junto, ¿no? Lo seleccionan así y en el uso le ponen a todo 31 y listo, quedan todos con 31. Y nuestro bloque ya está listo. Vamos a grabarlo y recuerden que cada vez que trabajan un bloque con atributos y lo modifican, hay que sincronizar los atributos. Para eso el comando es att-sync, le ponen select, seleccionan el bloque, le dicen que sí y listo. Fíjense que este bloque funciona perfecto. Y vamos a hacer una pruebita. Vamos a copiar esto acá y vamos a copiar esto por acá. Vamos a hacer un regen. Perfecto, vamos a hacer un UCS que nada que ver. Regen. Fíjense como todas las coordenadas se actualizan en cada regen. Ahora, este de acá es el punto de medición número 1. Este es el punto de medición número 2, el 3 y el 4, o como sea. Bueno, ustedes pueden hacerle doble clic al bloque y ponerle al ID el valor que ustedes quieran. O lo que es más fácil es presionar control y hacer un doble clic sobre el atributo en el atributo que quieren cambiar. Entonces este es el 02, este es el 03 y este es el 04. Y a su vez, ¿se acuerdan que habíamos hecho dos capas? La capa fase 1 y la capa fase 2. Fase 1, no me acuerdo, creo que era rojo, y fase 2 me parece que era verde. O al revés, no importa. Entonces yo sé que estos dos pertenecen a fase 1 y estos dos pertenecen a fase 2. Visualmente yo veo que estos pertenecen a una fase y estos pertenecen a otra y no veo el atributo acá. A la hora de imprimir, los dos me van a salir negros, pero yo voy a poder generar una tabla diciendo a qué fase pertenece cada uno de estos, salvo que ustedes le quieran poner la fase como un atributo visible, lo cual no es muy complejo. Porque lo que pueden hacer es lo siguiente, miren, editan el bloque y le dicen a la fase que sea un atributo visible. Entonces donde dice invisible le dicen que no. Lo cierran, lo graban y recuerden que hay que hacer el att-sync, hay que sincronizar los atributos siempre, cada vez que modifiquen un bloque. Seleccionan cualquiera de los bloques, le dicen que sí y ahora tienen arriba fase 2, fase 1, si yo cambio este a la fase 1, ahí dice fase 2, pero en cuanto yo regenere, dice fase 1. Si yo cambio este a la fase 2 y no regenero,
y me voy a imprimir. Fíjense que en la impresión, bueno, vamos a cambiar la escala acá. Le digo a todos estos bloques que aparezcan en escala 1 en 50 también. En este caso, ven, no están, no se los ve, ¿sí? Así que vuelvo al 1 en 1000 y le digo a esos bloques que pertenezcan a la escala 1 en 50. Lo que me estoy encontrando es que el bloque se comporta de manera anotativa, pero los atributos no. Es decir, cambia su tamaño de 1 en 1000 a 1 en 50, pero en el 1 en 50 no me están apareciendo los atributos. Sí me aparece el texto. Pero si yo sincronizo en escala 1 en 50 mis atributos, aparecen perfectamente bien en 1 en 50 y en 1 en 1000. Entonces, recuerden que siempre hay que sincronizar. En una de esas, yo paso todo esto a fase 1. Sin embargo, siguen diciendo fase 2. Si yo voy al layout y pongo esto en escala 1 en 1000, supongamos. Ahí está en escala 1 en 1000. Y me acerco, fíjense que es necesario siempre regenerar. Si yo pongo regen all, automáticamente se regenera todo. No vayan a imprimir sin regenerar el dibujo. Bueno, y como siempre les dejo el bloque terminado y recuerden que está en una versión educativa. Así que no lo copien y lo peguen en sus trabajos porque les va a convertir sus trabajos en versión educativa y después es muy difícil volver atrás. Úsenlo, como siempre digo, nada más que como referencia. En el próximo video vamos a extraer todos los datos de acá y los vamos a poner en una tabla, y esa tabla la vamos a insertar en AutoCAD y a su vez la vamos a exportar a Excel y la vamos a tener siempre actualizada.